Bienvenidos mis queridos amigos, mis queridas amigas. Empezamos la semana, vamos a empezarla con fuerza, o tratar de empezarla con fuerza, ¿verdad? Lo primero es proponérselo, así que vamos con un tema muy profundo. Van a tener que estar muy atentos porque exige profundidad de pensamiento, de pensacierto, ¿verdad? Y entonces van a tener que estar muy atentos, profundizar dentro de sí mismos para entender a los demás, que es de lo que se trata. Y a eso nos lleva la palabra, ¿verdad? Primero examinarnos a nosotros mismos cuando nos damos cuenta de nuestra situación, de donde de verdad estamos parados, donde estamos parados en verdad, pues entonces nos damos cuenta de otras cosas alrededor, ¿no? Pero todo empieza por tener esa conciencia de nosotros mismos, algo que es prohibitivo en el siglo XXI. Porque es que no te dejan pararte, reflexionar, meditar. La introspección, eso es prohibitivo al día de hoy. ¿Por qué? Porque, hombre, en el momento de que se dice de que el corazón del hombre está infecto, ¿cómo vas a meditar? ¿Y cómo vas a ser introspectivo? Y esto lo dicen desde los púlpitos. Si el corazón del hombre está infecto y es una llaga insanable, pues ¿dónde vamos? Entonces hoy vamos a estar hablando sobre la sinceridad, el comercio y la reputación a cualquier precio. Un tema, como digo, que les va a interesar porque va a tocar puntos muy profundos de la psique humana. No es esto un ataque personal contra nadie, ni mucho menos, sino me gustaría que fuera, que lo vieran como un sondeo a la psique humana, cómo funciona la malicia de la gente, para que sepamos la malicia de la gente y muchas veces, si nos descuidamos, la de nosotros mismos. Va a ser muy profundo, tenemos que estar atentos a nosotros mismos. Por eso dice que, por eso un consejo es que cuídate de ti mismo, ¿verdad? Entonces, el malo cree que Elohim no puede hacerle pagar su maltrato a alguien, es decir, no puede hacer Elohim pagarle al malo según el malo su maltrato, su mala disposición hacia alguien, si ese alguien al que el malo afrenta no califica como justo ante Elohim. Calibren ustedes la malicia, la malignidad en la que se mueve el malo. Lo repetimos. El malo cree que Elohim no puede hacerle pagar a él su maltrato que ha infringido a alguien si ese a quien le ha hecho daño, a quien ha infringido dolor o afrenta, no califica como justo ante Elohim bendito sea. Así creen que se cuidan las espaldas. Y esto lo hacen muchas veces desde los púlpitos, porque son gente que ministra la palabra. Pero son malos. ¿Por qué son malos? Porque no han ido añadiendo a la fe virtud. No saben nada de virtud. Y entonces, como no añaden a la fe virtud, se van corrompiendo a cada día que pasa. Son corrosivos contra sí mismos, una pura carcoma, para ellos y para los que les rodean. Una pura carcoma y un puro sin vivir. ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza? Pues tomando estos pensamientos en los que intentan licenciarse a sí mismos.
cree que Elohim no puede hacerle pagar el maltrato que ha tenido sobre alguien, porque según ellos, ese alguien primero tiene que calificar como justo ante Elohim. Y como no hay nadie justo y nadie bueno, según ellos, los que controlan y ministran Biblia, pues tienen las espaldas cubiertas. La licencia recién sacada. Tremendo, ¿no? Así piensa el malo, con malicia indígena. Esto es una malicia indígena, pensar de esa manera. Claro, no puede Elohim hacerme pagar el mal sobre alguien, porque como ese alguien no califica como justo, pues ya está. Elohim no me toca nunca. Es pensar con una malicia indígena. Y esto no lo trasladamos solamente a los indios. Indígena puede ser un vikingo, un rumano o un griego. Es un concepto de malicia de la que estamos hablando, no de una raza ni de una tribu. Bueno, ¿cuál es la verdad delante de Elohim? ¿Será esto cierto? ¿Que Elohim no te puede hacer pagar una afrenta sobre alguien si ese alguien no es justo delante de él? ¿Será esto verdad? ¿Tendrá una licencia bíblica? Porque esto es lo que intentan, darle base teológica a sus estupideces, sandeces, malversaciones, ¿verdad? La verdad, queridos amigos y queridas amigas, es que Elohim, bendito sea, hace pagar toda afrenta y toda injusticia. Esa es la verdad. Toda afrenta y toda injusticia la hace pagar, sea de donde sea, e independientemente de quién sea el promotor y actor de la injusticia y de la afrenta, y de quién reciba la afrenta y la injusticia. Por eso, por esa razón, ha estado siempre Elohim defendiendo la causa de los pobres y los menesterosos. ¿Tenían que ser siempre pobres y menesterosos al nivel sumo de conocimiento, de desarrollo profético, de ser hombres cabales, altruistas? ¿Tenían que alcanzar una calificación como justos? ¿Tenían que calificar como hombres honorables? No. Elohim siempre va a estar y siempre ha defendido la causa de los pobres y los menesterosos por el hecho de ser pobres y menesterosos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no tienen más protección que la suya, que la de Elohim. Entonces lo que hace el malo es que quiere adelantarse a Elohim. Y esa arrogancia es la que lo mata, porque quiere adelantarse al juicio de Elohim. Quiere calibrar si esos pobres y los menesterosos que siempre va a defender Elohim califican o no califican en base a la idea de justicia que el malo tenga. Si los pobres y los menesterosos no califican conforme a la idea que el malo tenga, entonces tiene licencia para explotarles de muchas maneras. ¿Quién va a meter contra él, contra el impío, contra el malo? Si no califican, según él, los justos, los pobres y los menesterosos como justos delante de Elohim. Supuestamente él, en su arrogancia, tiene las espaldas cubiertas. Esa arrogancia es la que lo acaba matando. Entonces, estos malos siempre han estado ahí. Y lo más lamentable es que ellos mismos no llegan a verse siquiera como malos cuando reciben y viven tal malicia, tal malignidad para desarrollarse en la vida, ¿verdad?
o para intentar desarrollarse. Eso no es desarrollo, eso es, pues siempre se mueven en engaño, ¿no? Entonces, el malo quiere adelantarse a Elohim y esa arrogancia es la que lo acaba matando. Entonces, ¿qué pasa? Que ve al niño como amenaza y entonces mata como Herodes. ¿Por qué? Porque ve al niño como amenaza. ¿Qué es ver al niño como amenaza? Hombre, ese niño puede ser un niño que vaya camino de ser más guapo que el malo, más inteligente que el malo, más sabio que el malo, más estudioso que el malo, pero es un niño todavía. Va a camino, pero es un niño. Y entonces, como ven al niño, que lo ven venir, que va a ser más hermoso que ellos, más virtuoso, como ven al niño como amenaza, por eso hacen lo mismo que Herodes, mandan a matarlo. Es la misma malicia, con diferentes carcasas, con diferentes cuerpos. Y llegan de la misma manera, cuando no se piensa conforme a la bondad de Elohim, sino que se piensa conforme a la malicia. A la malicia que va a ser siempre consecuencia de intentar ir por delante de Elohim. Ves al niño como amenaza. Ves al niño que se está formando de una manera en su ministerio coherente, consecuente, con testimonio, pero todavía es un niño. Entonces, para que no llegue a desbancarte en ningún sentido, le haces caer sobre él la matanza de Herodes. Es la misma malicia que tenía Herodes, como las que tienen los malos que ven a los niños como amenaza. Esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. Este es el típico matón que tiene la novia más guapa y cuando se acerca el niño sencillo, pues intentan taparlo. Intentan ridiculizarlo delante de la novia y de quien dé lugar. ¿Para qué? Para que no se lleve la novia. Los procederes son los mismos. Claro, no es lo mismo matar a los niños como mandó matar Herodes que estos detalles, pero esencialmente es lo mismo, es la misma malicia. Entonces estos malos, ya digo, muchos de ellos desde el púlpito, ahí es donde van a parar. Muchos malos van a parar ahí, a los púlpitos, a las estradas, al liderazgo de las congregaciones. Se escaman por el sueño de José, de Joseph. Se escaman. Joseph tiene un sueño, y es que debían inclinarse ante él. Entonces ya los hijos malos, los hermanos malos, empiezan a escamarse con el sueño. ¿Será que nosotros vamos a inclinarnos? ¿Cómo se desarrollará en el tiempo este sueño? ¿Qué tendrá de verdad? Y esas ideas pronto se obnubilan con la idea de tenemos que venderle porque tenemos que ir por delante de Elohim, no vaya a ser que se cumpla el sueño y nos inclinemos. Entonces optan por vender a José, por vender a Joseph, por vender al niño, al muchacho. ¿Para qué? Para que no lleguen nunca ellos a tener que inclinarse, que para ellos sería un suplicio. Inclinarse ante Joseph, ante un escogido, ante un Mashiach de su tiempo, sería para ellos un suplicio, porque son hombres.
es un hombre lo mismo que ellos, juzgan ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a inclinar ante otro hombre? Y siendo su hermano y su hermano pequeño, que es niño todavía. En otras palabras y con otro ejemplo, para que Abel no vuelva a quedar por encima, lo matan. Para que Abel no pueda volver a quedar por encima en sus ofrendas, que son sinceras, claras, manifiestas, sin doblez, en virtud. Pues como siempre se va a quedar Abel por encima de un Caín que siempre va a intentar llegar con lo más vistoso, con los frutos, con lo más vistoso, lo que mejor reputación cree él que puede darle. Entonces, como siempre Abel va a quedar por encima, pues lo matan, para que no vuelva a quedar por encima. Asesinatos de Abeles continuamente, en otras formas, en otras maneras, pero sigue siendo así. ¿Por qué? Porque siempre habrá malos hasta que el mundo deje de ser mundo. Entonces se adelantan al juicio. No saben esperar. El malo no sabe esperar. Este es un síntoma del malo. No sabe esperar, se adelanta al juicio, siempre va con un prejuicio. En otras palabras, no ganan sus almas con paciencia. Dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Ellos no tienen la paciencia para ganar sus almas. Con todo el drama que ello implica y que ellos no ven, por supuesto, ese drama de no ganar sus almas. Entonces, se precipitan para protegerse. Buscan la protección a toda costa, como der lugar, y entonces se precipitan. Y como se precipitan para protegerse, para conservar, entonces se descubren. ¿Cómo se descubren hoy, siglo XXI, estos malos? ¿Cómo es fácil atajarlos y verlos? Los malos no pueden ver a nadie como justo y bueno. ¿Por qué los malos no pueden ver a nadie como justo y bueno y no pueden dejar de predicar que no hay bueno ni un uno, que no hay justo, que toda justicia viene del Mashiach o de Cristo o de Dios o de lo que vayan predicando? ¿Por qué todos coinciden en que no puede haber ningún justo, ningún bueno? Porque si pensaran que hay justos y buenos, ahí está, el remanente de Elohim en este siglo XXI. Cordero como degollado en pie sobre el monte Sión, justo. Le siguen los que no se haya mentira en sus bocas, 144.000 sellados. ¿Hay justos? ¿Hay buenos? Está ahí, profetizado, cumpliéndose. Pero ellos no pueden pensar que hay justos y buenos, y menos en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque entonces perderían la licencia que según ellos tienen para pasarse la vida pisando al que más maneras apunte para ser justo y bueno. Al que más cerca esté de ser justo y bueno, tienen que ir pisándolo. ¿Para qué? Para que no llegue nunca a ser justo y bueno. ¿Verdad? ¿Y cómo no va a llegar nunca a ser justo y bueno? Porque le pisan. Y le pisan y le confunden. Porque le dicen, porque ya le hacen un desmontaje de lo que Elohim ha puesto en su corazón, que es bondad y justicia. Le hacen un desmontaje. No hay justo ni a uno, no hay bueno. Y dijo el necio en su corazón, ¿verdad? No hay bueno ni un uno. Está ahí. Pues estos son necios porque son malos. Entonces, si ellos reconocieran que hay justos y buenos,
perderían la licencia que tienen de pasarse la vida pisando al que más maneras apunte a ser justo y bueno. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque quieren impedir que haya justos y buenos, porque si hubiera justos y buenos, no podrían pisar a nadie. No podrían protegerse con precipitación como hacen. No podrían conservar lo que ellos creen que tienen ganado, que ante todo obran para su propia reputación. Fíjense. Entonces, los malos no abandonarán nunca la idea de que nadie les puede hacer pagar sus afrentas, las afrentas que ejercen sobre los demás. Creen ellos que nadie se las puede hacer pagar porque nadie califica, según ellos, para tocar su supuesta, de los malos, su supuesta unción o su supuesta preeminencia. ¿Verdad? No pueden abandonar esa idea. En el mundo secular sería que nadie les puede hacer pagar sus afrentas porque nadie califica por encima de su preeminencia que creen que tienen sobre los demás. Y en el caso del religioso, cree que nadie puede hacerle pagar sus afrentas a los demás porque nadie puede tocar su supuesta, según él, unción. Pero unción no tiene ninguna porque piensa de esa manera. Piensa que nadie les puede hacer pagar sus afrentas, con la razón y el motivo de que nadie califica para tocarles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rebajar a todos. Rebajar la idea de virtud, de bondad, de justicia en todas sus congregaciones, en todos sus condominios seculares o religiosos. Tremendo, ¿no? Exige la justicia de otros, fíjense lo que hace la malicia en la mente. Exige la justicia de otros para evaluar, aceptar su culpa, es decir, para verse en la posibilidad de aceptar su culpa respecto a un hecho, a un acto, pero primero piden y exigen la justicia de los otros. Claro, así creen que pueden engañar a Elohim. Hombre, ¿cómo va a ser esto? Exigir la justicia de los otros para evaluar, aceptar tu propia culpa. Tremendo, ¿no? Si eres culpable, eres culpable de la afrenta que hayas hecho, del menosprecio que hayas hecho. Eres culpable. Independientemente de que contra quien hayas actuado perversamente y hayas afrentado, califique o no califique según tú. Exige la justicia de otros para evaluar, aceptar su propia culpa, por muy grande que sea su culpa. Cree que le protege a él, a su culpabilidad, le protege la devaluación moral del ofendido, del semejante. Como está devaluado moralmente, ya puedo hacerle, que creo yo que está devaluado moralmente, ya puedo hacerle yo las 1001. Según esa opinión, según esa hipótesis del malo. ¿Verdad? Como está devaluado moralmente, claro, y más ahora tienen la excusa, como se supone que todo está devaluado moralmente y que ya no hay virtud por ningún lado, claro, ya tienen la excusa. ¿Verdad?
para ofender y no sentirse culpables. ¿Por qué? Porque todo el mundo está denigrado, devaluado, no tienen moral. ¿Por qué? Por lo que yo me invente, que ven pornografía, que se masturban, cualquier cosa. Entonces cree que le protege la devaluación moral del semejante, del ofendido, que según su opinión hipotética, nunca podrá confrontarle con una conciencia tranquila. Claro. ¿Cómo va a confrontarme un niño en mi congregación? ¿Cómo va a confrontarme? Yo tengo aquí el tejemaneje, soy el dueño del cotarro, como aquel que dice, y no va a venir un niño a confrontarme. ¿Por qué? Porque le hago ver que él no tiene la capacitación moral para siquiera dirigirse a mí. ¿Cómo? Hombre, le insinúo que si se masturba ya no puede, por ejemplo. No puede oponerse a los desfalcos que hago yo, a los fraudes que hago, a las mentiras que ejerzo sobre otros, desde los mismos atriles, los engaños, los fraudes, pues eso, toda la malversación, ¿verdad? Entonces, ¿quién me va a acusar? Creen que no puede acusarles nadie con una conciencia tranquila. Claro, como todo el mundo cree que está bajo pecado, como todo el mundo cree, han engañado a mucha gente creyendo que todos están alejados de Elohim, pues claro, aunque sean creyentes, aunque tengan Biblia, claro, si lo mínimo lo magnifican y lo que es pecado de verdad se tragan el camello, ¿cómo va la gente a pensar que vive bien, que vive en justicia delante de Elohim? Que puede, y no solamente que vive en justicia, sino que es posible vivir en justicia, en reverencia, en Kedushá, en santidad delante de Elohim. Es perfectamente posible. Para eso hay una Biblia, una instrucción. Y se ha acumulado a lo largo de los siglos esa escritura, ¿no? Se ha ido añadiendo al canon bíblico, de manera que hoy tenemos más testimonio que nunca para vivir bien, para vivir en Kedushá, en limpieza de Ruach, en limpieza de espíritu, ¿verdad? Pero, claro, todo eso tiene que desmontarlo el malo. Entonces, lo que mueve la maldad del malo es, en verdad, si miran bien, si profundizamos, lo que mueve la maldad del malo es sentirse inferior, como se siente en verdad, a la persona que maltrata. Y para que las demás personas no vean esa inferioridad, que él sabe que es inferior a la persona que maltrata, de hecho ya en el mismo maltrato te colocas como inferior, eso está claro, si entienden, pero hay gente que no entiende. Para que los demás no vean esa inferioridad, traman, conspiran, protegen y conservan a toda costa las apariencias. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Dice así, en mucha reverencia, en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Dice así, mis preciosos y mis preciosas. Mas a Elohim gracias toda Rabá, el cual nos lleva siempre en triunfo, o en victoria, en éxito, en Mashiach Yahshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor
de su conocimiento, de su binah, de su conocicierto. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. ¿Quiénes? Los siervos de Elohim, los que practicamos justicia. ¿Cómo van a creer en un Elohim justo si no le enseñas justicia? En un Elohim bueno si no les enseñas y ministras bondad. Porque para Elohim somos grato olor de Mashiach en los que se salvan y en los que se pierden. Tremendo. Así que somos olor grato de Mashiach, fragancia de Mashiach, es decir, Mashiach exuda el olor que nosotros le damos tanto en los que se salvan, los que llegan a salvarse, a vivir en salud, a vivir en esa libertad y en esa claridad de espíritu. En los que llegan a salvarse y también en los que se pierden. Damos un olor bueno. ¿Cómo puede ser esto? Porque manifestamos claramente lo que tenemos, lo que es. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Claro, para ellos tienen que taparse la nariz. ¿Pero por qué? Porque ellos son olor de muerte para ellos mismos. Nosotros somos fragancia delante de Elohim, que sube en fragancia, como olor del Mashiach mismo. Pero para los que se mueven en la potestad muerte, mentira, somos olor de muerte. Estamos podridos. Tenemos pecados, inconfesables. Estamos podridos en vida. Y aquellos olor de vida para vida. A quienes de verdad quieren entender, a quien de verdad saborea lo que es verdad, emet. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, fíjense, para estas cosas, ¿quién es suficiente o quién está capacitado para ser olor de vida para los que aman la vida y olor de muerte para los que aman la mentira? ¿Quién está capacitado? ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos. Habla de muchos. Hoy más todavía. Que medran falsificando la palabra de Elohim. De manera que habla de predicadores. Por supuesto que sí. No somos como muchos. Ya había muchos en el tiempo de Shaul, Pablo. Ahora ya imagínense. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim. La falsifican para protegerse, para conservar lo que han adquirido, el dominio sobre otros. Sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos en Mashiach. Es decir, vamos de frente siempre. No falsificamos la palabra. Con sinceridad, siempre. Cuando hablas con sinceridad, hablas de parte de Elohim. Y delante de Elohim, hablamos en Mashiach. No del Mashiach, que esto lo puede hacer un cualquiera, sino en Mashiach. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de poder. Entonces, Apocalipsis 18:13, los que falsifican la palabra de poder son estos que se refleja aquí en Apocalipsis 18:3. Y esto es profético y están comerciando de esta manera. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, de la fornicación de la gran ramera, que mata la conciencia humana, lleva a estados alterados de conciencia en los que no te es posible verte a ti mismo. Estás beodo. No te puedes contemplar, no puedes hacer introspección, ¿verdad?
para verte a ti mismo, juzgas a los demás. A ver si los demás califican para darte una palabra de exhortación o hacerte una crítica. Si no califican para hacerte una crítica, ¿qué les vas a escuchar? Estás beodo. Estás propenso y presto al vino del furor de la fornicación de la gran ramera. Lo tienes dentro ya. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, los mercaderes de la fe, los que falsifican la palabra de Elohim, se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Ahí lo tienen. Y lo que más deleita a un malo es conservar reputación, conservar las apariencias. Por supuesto que sí, ese es el cielo del malo. Entonces, venden a sus semejantes. Fíjense que aquí habla de que trafican hasta con las almas de los hombres, dice en este mismo capítulo de Apocalipsis 18, dice que trafica hasta con almas de los hombres, ¿verdad? Dice en el verso 13, dice: y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de los hombres. Han comerciado con almas de los hombres, estos malos hijos de la gran ramera. Entonces, claro, por eso venden. ¿Pero por qué venden a sus semejantes? ¿Por qué trafican con almas de los hombres? Por miedo a perder el estatus, por eso trafican con ellos, porque tienen miedo a perder su estatus cuando esos hombres aprendan a conocerles. Entonces, antes de que les conozcan, de niños, de muchachos, venden, mandan a matar a los bebés, como Herodes, ¿verdad? Como los hermanos de José, en el tiempo que lo hicieron, que vendieron a su hermano. Entonces, claro, pero ¿por miedo a qué? Por miedo a perder el estatus. Por eso digo, se intentan anticipar siempre a Elohim, y esa arrogancia los mata. Claro, el temor de Israel, el temor que había de Israel en Egipto, entre los faraones, entre la gente egipcia limitada. Egipto es limitación. ¿Qué veían? ¿Qué tenían? Temor de Israel. ¿Por qué? Porque se estaban multiplicando. Entonces, antes que se multiplicaran, mandan matar a los niños. Ahí lo tienen otra vez, la misma figura. Por eso trafican con las almas de los hombres, para no perder el estatus. Claro. En Salmos 7:11, aquí está un verso capital en nuestra enseñanza en el día de hoy. Salmos 7:11 dice, en Salmos 7:11, Elohim es juez justo y un Elohim que se indigna cada día contra el impío. En otras versiones, Elohim es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Bueno, fíjense, aquí lo van a entender mejor. Elohim es un juez perfectamente justo. ¿Por qué? Porque su ira contra los malvados es constante. En otras versiones dice, manifiesta su enojo contra el impío todo el tiempo. Entonces, si no entienden otro verso,
hasta que no entiendan este verso, no pueden entender este salmo. Hay bloqueos graníticos que se forman en las mentes de los malos, de los que se han dejado en manos de la propia malicia, ¿verdad? Entonces no lo vas a entender. No avances más a estudiar más, porque no vas a entender. Porque Elohim es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Elohim es un juez justo. Un Elohim que en todo tiempo manifiesta su enojo. Nueva versión internacional. Ahí está. Pero se los estoy diciendo y los malos no me van a entender nunca. La amada del Mashiach seguro que lo ha entendido ya. Miren, Elohim es Elohim justo. Porque Elohim manifiesta en todo tiempo su enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que Elohim no oculta su enojo, no disfraza su enojo, su ira, con palabras engañosas. Quien oculta su enojo y lo disfraza con palabras engañosas, aún bíblicas, no conoce a Elohim ni es de Elohim. No va a llegar a ser Elohim nunca. Porque Elohim, si está enojado, lo muestra claramente. Leen este verso del Salmo 7:11 y no lo entienden. Lo ven y no lo entienden. Porque Elohim no hace emboscadas, ni vela armas, ni actúa con contención. Quien no es transparente en sus emociones, señoras y señores, estimados, estimadas, con mucha jabá para todos esta palabra de consejo, quien no es transparente en sus emociones es una mujerzuela de la calle para Elohim. Claro, lo han captado ya la amada del Mashiach. Claro, eso es murmuración, no ser transparente en tus emociones. Eso es murmurar. La murmuración es no ir de frente. Los más grandes murmuradores, mujerzuelas de la calle delante de Elohim, son los que arrojan insinuaciones, utilizando encima la palabra de poder, porque no tienen la personalidad de decirle lo que sienten a la cara de nadie. Tremendo, ¿no? Estos son los murmuradores. Los que arrojan continuamente insinuaciones, citando hasta Biblia, porque no tienen la personalidad para decirle en la cara lo que sienten y lo que piensan a nadie, porque no tienen personalidad. Son mujerzuelas y acomplejados con una Biblia. Santiago 3:17, en el maravilloso libro de Santiago, Jacob 3:17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Claro, tiene que ser pura la sabiduría de Elohim. No es un velar almas, no es un velar armas, engañar almas, palabras engañosas, emboscadas, contenciones. No, es primeramente pura, manifiesta, da lo que tiene. Después, pacífica. Claro, puedes expresarlo de una manera pacífica. ¿Para qué vas a decir palabras que malsuenen o en un tono de gritería? No, esto se puede hacer pacíficamente. Pero primeramente debe ser pura,
das lo que tienes, transparencia, pureza, te mueves en ser pacífico, amable, claro. Si no eres contencioso y no actúas con doblez y das siempre palabra de sinceridad y de verdad, vas a ser amable a todos. La verdad va siempre por delante. La verdad va a todos lados. A la verdad se le abren las puertas, sea antes o sea después, pero es así. Benigna, ahí está. Llena de misericordia, Rajamín, llena de misericordia. ¿Por qué demuestro mi misericordia? Porque te estoy hablando la verdad. Porque te estoy diciendo que estás vendiendo a tus semejantes por poder perder el estatus. Te estoy diciendo que quieres proteger y conservar a toda costa la reputación que tú crees que has adquirido. Te estoy mostrando la verdad. Estoy teniendo, Rajamín, misericordia contigo, para que aprendas a ser sincero, transparente delante de Elohim, porque si no eres una mujerzuela delante de él, ¿verdad? Llena de misericordia y de buenos frutos, ¿verdad? Sin incertidumbre, en convicción se tienen que hacer las cosas, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está. El malo se mueve constantemente en un espíritu de nefastas consecuencias, de hipocresía. ¿Por qué? Porque no lo van a querer ni los suyos. ¿Cómo puede ser esto? Claro, si ha sido un hipócrita toda su vida, si no ha enseñado lo que es a nadie, ¿quién va a estar en verdad enamorado de él o a quién le va a parecer amable? En el 3.14 de este mismo libro de Santiago, en el 3.14, 3 versos más arriba, dice así: pero si tenéis celos amargos, claro, los malos se mueven en los celos amargos, por eso matan a los niños antes de que les hagan la competencia, por eso venden a los hermanos. Celos amargos y contención en vuestro corazón, y la contención se acrecenta en la medida que no la sacas. Por eso América es un hervidero de asesinos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente contenciosa que no se expresa, y no se expresa porque son acomplejados mujerzuelas delante de Elohim. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Están mintiendo contra la verdad, mostrando algo que no son. ¿Verdad? Entonces, en otras versiones dice, no os jactéis, no os jactéis, en algunas versiones dice que no lo hagas por ambición personal, ¿verdad? Que no te jactes por ambición personal mintiendo contra la verdad. Ambición personal, claro, se ha movido el malo constantemente en una ambición personal. Por eso ha intentado derrocar a todo aquel que le hiciera, según él, competencia. ¿Cómo? Desacreditándolo en primer lugar. Pero ese descrédito, si vas por delante de Elohim, cuídate mucho, porque estás desacreditando quizá algo que Elohim ha respaldado. Entonces ahí ya mueres. Ahí te condenas. Entonces, la ambición personal puedes verla, querido amigo, querida amiga, que estás en vías de que la malignidad, la malicia domine tu vida. Yo no quiero que sea así. Y yo te hago estas preguntas para que tú llegues a autoconcienciarte de ti mismo, ¿verdad? Para eso se necesita claridad de mirada, claridad de rúa, claridad de espíritu. Y eso es lo que yo intento hacer con esta predicación, con este consejo que le doy a todo el mundo. Y a mí también, a mí mismo. La pregunta a hacerse porque claro, si hablas de lo genérico a todo el mundo le viene bien, pero si hablas ya de lo específico, ya te mandan a matar desde niño. Entonces,
La pregunta es, para entender lo que es la ambición personal, ¿tus hijos pueden hablar en casa? ¿Se pueden expresar con tranquilidad? ¿O temes tanto quedar mal delante de ellos o delante de tu mujer cuando tus hijos hablan que impides a tus hijos que alcen la voz siquiera en la casa? No los dejas ni resollar ni jugar. ¿Tus hijos pueden hablar en casa o temes que te hagan quedar mal y por eso les impides que hablen? Otra pregunta, para ver si de verdad tienes ambición personal o no. ¿Tu mujer puede mirar y sonreír a los amigos? ¿Puede tu mujer mirar y sonreír a los amigos? ¿O temes que comience a conocer algo más simpático y alegre que tú y le impides que levante la mirada del suelo y mucho menos le permites y te enfurruñas cuando ella le sonríe a alguien? Es tremendo, ¿no? Lo que hace la malicia, amarga la vida. ¿Aceptas una alabanza de tu familia o de tu congregación a los dichos de una persona que no seas tú? Yo quiero que te examines, que nos examinemos todos. Si llegas a la conclusión de que eres malo, cambia tu conducta. Te estoy hablando de cosas específicas para que puedas ver lo que eres. ¿Pueden alabar los dichos de una persona en tu casa o en tu congregación? ¿Los dichos de una persona que no seas tú pueden alabarlo? ¿O no? ¿O te enfadas? Y luego te la pasas hablando del ego y del maldito orgullo, cuando no puedes aguantar siquiera que alaben un buen dicho de una persona que no seas tú. Tremenda la malicia, ha hecho presa de ti. Todo en ti, si te mueves en ese ruaj espíritu de hipocresía, de mentira, de malicia, de falta de transparencia, de falta de sinceridad, todo en ti es ambición personal. ¿Y cómo se puede seguir viendo esto? Hombre, todo en ti es ambición personal cuando te la pasas pidiendo el mejor trato. A todo el mundo le pides el mejor trato. Oídos atentos, firmes como velas, que hablo yo. Pero te la pasas pidiendo el mejor trato sabiendo que no te mereces ni el agua que te bebes, porque no le das buena vida ni a los tuyos, porque eres un hipócrita. Y todo lo haces por apariencia. Por eso cuidas tanto tu imagen pública, ¿verdad? Siempre temes a que te hagan quedar mal. Siempre matas al niño en las cunas para que no te hagan competencia de ningún tipo. Vaya a ser que prediquen mejor que tú, vaya a ser que sean más guapos que tú, vaya a ser que tengan más sabiduría que tú. Los quieres matar desde la cuna, a cualquiera que te haga la competencia. A cualquiera que quede bien delante de tu congregación o de tu familia, de tu casa. Eso te mata, porque eres malo. Entonces te la pasas pidiendo el mejor trato sabiendo que no te mereces ni el agua que te bebes. ¿Verdad? No te mereces ni el agua que te bebes y te la pasas pidiendo el mejor trato. Por eso cuidas tanto tu imagen pública. ¿Verdad? Porque sabes que no te mereces ni el agua que te bebes. Eres un idólatra de ti mismo y los ídolos nada son. ¿Verdad? Y hasta aquí esta enseñanza para, espero, despertar a alguien y confrontar a muchos también en el sentido de que todo lo que sea hacernos ver a los malos desde lejos, pues va a ser
desenvolvernos y no involucrarnos con ellos, verlos venir y entonces no involucrarnos con ellos en nada y tenerlos perfectamente identificados como esos maliciosos y esos hipócritas que no van a llevar a nadie a nada bueno, ni ellos mismos van a llegar a nada, ¿verdad? Porque no muestran su enojo en todo tiempo, como lo hace Elohim. No son transparentes, velan armas, traman, conspiran, pero no muestran su enojo en todo tiempo, como nuestro Elohim y todo lo que quiera llegar a ser Elohim. Transparencia, pureza, sinceridad. Shalom a todos, besos y abrazos y feliz día. Gracias por las suscripciones y los me gusta y feliz domingo. Shalom a todos, besos y abrazos.